Y bienvenidos de vuelta todo el mundo al, al 11º Día Global de Barras. La clase de barras es mañana. Mi nombre es Sara Watts y vamos a cerrar la parte de Australia y estoy tan contenta de haber sido parte de esto. He tenido un tiempo alucinante, estas horas y estas historias que nos han contado. Realmente ha sido increíbles. Y nuestra próxima invitada especial es Shannon O'Hara. Bienvenida, Shannon. Gracias por estar aquí con nosotros. Ella es la creadora de Hablando con las Entidades. Ella ha escrito muchos libros, ha sido facilitadora de Access por 23 años, entonces es una de las originales OGs que empezó y está aquí desde el inicio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Shannon. Hola a todo el mundo. Me pueden ver y escuchar. Ah, genial. Hola. ¿Dónde te gustaría empezar hoy? ¿Qué te gustaría hablar hoy? Nuestro segmento es lo no visto acerca de la salud mental. Sí, la salud mental en este mundo me encantaría escuchar qué es lo que tienes que decir acerca de esto, qué es lo que sabes y de qué eres consciente. Bueno, quiero decir que antes de todo, este es mi día favorito de Global de Barras y no quería perderme ni un minuto de él. Me encanta esto. Hola a todo el mundo. Ahí afuera en el universo. Muchísimas gracias. ¿Cómo pueden mejorar esto? Y cuán poderoso es la facilidad, gozo y gloria. El tema que elegimos, que son las llaves fáciles acerca de la salud mental, bueno, ¿puedo hablar de entidades? Sí, voy a hacer eso. Va a pasar. Una de las cosas que empezó a pasar para mí, si hubieras estado aquí hace una hora, hicimos un video de Dane viéndonos y literalmente conté la historia de mi primera experiencia de barras. Entonces Gary es mi padrastro y yo me fui a Santa Bárbara cuando tenía 5 años y él empezó Access cuando yo tenía 12 años. Y yo me utilizaba en las clases que él facilitaba como una mano extra, como ayuda. Y recuerdo vívidamente la primera vez que me corrieron las barras. Me dormí. Y estoy haciendo entre comillas, porque es ese espacio o lugar donde te están corriendo las barras, donde estás medio dormido, pero escuchas todo, pero realmente no estás dormido y estás súper relajado. Pues me fui ahí. Regresé, me senté y fue para levantarme de la camilla y me caí porque toda mi realidad había cambiado tanto que toda mi propia había cambiado. No era todavía ni adolescente y Gary me seguía diciendo, hey, pero conforme me hice mayor, yo estaba teniendo más y más y más temas de salud mental, que llamaríamos hoy. Estaba súper deprimida, súper enojada, tenía una ansiedad tremenda y quería matarme. Y Gary como que me trucó para que me corrieran las barras. Pues sí, me quería sentir mejor, entonces me corrieron las barras por diferentes personas y al pasar del tiempo me fui haciendo más feliz y más feliz y decidí que quería comprometerme más con Access porque decía yo quiero más de esto, más de esto. Entonces me convertí en facilitadora de Access para poder tener acceso a más Access.
Entonces tengo como 20 años y salgo un día. Mi sala era súper chiquita, pero literalmente no podía ver el otro lado de la sala porque había muchas entidades en mi casa. Y sabía que eran entidades, pero no tenía ningún interés, estaba en reacción. Cari, odio esto, no sé qué. Ay, le decía, ay, mi casa está llena de entidades. Y me decía, ay, genial. Y yo decía, no, no quiero ser un freak, no quiero ser una freak. Entonces cambié, cerré la puerta de cuajo de las entidades y después de 3 meses, mi vida empezó a ser más y más y más difícil, no tenía claridad absolutamente de nada. Y estaba en casa de mis papás, cenando, quejándome. Y me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a hacer algo? Y dice, ¿qué estás rehusando hacer? Y le dije, estoy rehusando hablar con las entidades. Y en ese momento me di cuenta que esa era una de mis capacidades y talentos, que si yo decía sí a eso, potencialmente podía hacer mi vida más fácil, más grandiosa, aunque tenía todas las razones por las cuales juzgar a las entidades y demás. Así que le dije sí a las entidades y 20 años después tenemos una clase alucinante y un currículum salvavidas de hablando con las entidades. Pero uno de los puntos de esta historia es que las barras me hizo más yo. Me quitó todas las barreras y todo de lo que yo creía que era y me dio acceso a mí y parte de quien yo soy en conciencia. Entonces, eso y las entidades se mostraron porque yo tenía esta resistencia a la conciencia de las entidades que había construido a mi alrededor. Y ese es uno de los grandes regalos que me dio las barras de Access, que te da más acceso a quién somos. Y a veces nos convertimos más conscientes. Obviamente somos más conscientes. Y una de las cosas que aprecio y que me encantaría compartir contigo acerca de Access es que las herramientas, las barras, incrementan tu conciencia. Y es una conciencia que nos han educado, te empoderaron, te educaron, te enseñaron acerca de todo lo que eras consciente y ni sabías qué era. Sabías que había fantasmas, veas los espíritus de gente que había fallecido, lo que sea, o lo que sea. Y dices, hey, véalo. Y te dijeron que no era real, que no era verdad, que no podía ser, que tú eras estúpido o equivocado. Entonces, esencialmente nos maleducan acerca de la conciencia, que es lo que nos lleva a juzgarnos como equivocados. Y que es exactamente lo que estaban hablando Sara y Brandon. ¿Qué tal si no estás equivocado? ¿Qué tal si ni siquiera estás equivocado? Si hablas con los fantasmas, ¿qué es a lo que tú tienes acceso que a lo mejor no has reconocido y que nunca te permitieron reconocer? Esta conversación no es para todo mundo, ¿no? Ahora te han corrido las barras, no vas a empezar a ver todo esto y a tener acceso a esto. Pero es para aquellas personas que sí tienen esta toma de conciencia. Puede que esto sea para ti. Es mi firme creencia que todo el mundo tiene la capacidad de percibir, incluyendo las entidades. Ahora, hay gente que es como más aparente para ellos y puede que si no son conscientes de ello y si no reciben y si dejan de resistir, puede ser un regalo para ellos. En todo eso lo mutamos a depresión. Y digo, en depresión, ansiedad. Es como casi borderline, ataques de pánico. Y eso
es desafortunadamente muy común estos días para nosotros. ¿Y qué tal si mucho de lo que tú ves como muy duro en tu vida pudiera ser más fácil si reconocieras que estás teniendo conciencia? No presumir automáticamente que hay algo equivocado contigo. Entonces, ¿qué conciencias has tenido toda tu vida que nunca has podido explicar y que realmente no has podido compartir con las personas como que tuvieras estas? Y si dejaras de usar la energía en contra de la conciencia, me pregunto, ¿quién serías y qué crearías más allá de tus ideas de lo que es normal o como todo el resto del mundo? ¿Qué tal si la fenomenancia que tú eres contribuye a esta conciencia? Y eso puede ser que vas a ser más consciente de las personas que están a tu lado y los puntos de vista, más conscientes de la belleza, del regalo, de las posibilidades que está disponible, el ser. Posiblemente que tú tienes y que no tiene nada más y que nadie te ha dicho. ¿Qué capacidades alucinantes tienes tú y eres que podrías dejar de hacer los enemigos y empezar a hacerlos como una pareja de juego? Tengo 14 minutos y creo que voy a hacer una introducción condensada de algunas de las que yo consideraría como herramientas de entidades, facilidad. Si eres tú, si te puedes relacionar con esto, si has sido consciente de esto. Ahí vamos. Créanlo o no, el lidiar con entidades puede ser súper práctico. Hay 4 funciones que yo sugiero prestes tu atención con ello, con las entidades. La primera es aclarar entidades. El aclarador de entidades en las herramientas de Access está en el manual y de fundamento y lo aprendes justo después de barras. Y quien ha hecho barras y quien ha hecho fundamento, por favor sepan que en ese manual hay unas herramientas épicas de entidades. Hay muchísimas entidades que ni siquiera se dan cuenta que no tienen cuerpos. Fue algo que me chocó cuando lo descubrí, porque yo asumía que todas esas cosas y todas esas entidades tenían poder, que sabían más de que yo, que eran más conscientes y todas estas cosas, que realmente no es la realidad. Hay muchos seres que salen de los cuerpos por drogas, por una experiencia traumática o lo que sea. Entonces, cuando tú usas las herramientas de aclarar entidades, estás asistiendo y es fenomenal cuán fácil puedes afectar el cambio al usar este aclarador. Entonces, si sabes el aclarador de Access para entidades, por favor acuérdense que tiene una herramienta, es como la mayoría de las herramientas con las que te topes, simplemente se va. Es absolutamente una de las maneras más fáciles de crear un cambio dinámico con respecto a las entidades. Entonces no necesitas reaccionar, no necesitas hacer un aspaviento, no necesitas, simplemente reconoces, wow, tú eres este regalo, que tú puedes ser, diciendo hola, porque la mayoría dice,
Una de las preguntas que yo hago es, ¿a ti te gustaría que te tratarían como tú? ¿Cómo te gustaría que te trataran después de morirte? ¿Y cómo lo estás haciendo tú ahora? Hay tantos seres que básicamente los ignoramos, que cuando tú estás dispuesta a decir hola, es un regalo. Y es un ladrillo, es el primer ladrillo para crear una relación. La segunda que haces es comunicarte con ellos. Esta es como complejo, pero tienes que preguntar. Oh, también tenemos una definición de lo que es comunicación. ¿Cuántos de ustedes han malinterpretado o bloqueado la comunicación con las entidades porque no se ve como tú crees que se tiene que ver? Aunque hayas visto algo en una película y ver la manera como funciona o eres capaz de comunicarte con las entidades de una manera que potencialmente nunca has considerado posible, porque son súper fáciles, súper rápidos y no tienen linealidad. Hablando con entidades, realmente me incrementó mi capacidad psíquica en lo que yo estaba dispuesta a meter y a traer a mi universo. Esto puede ser fácil para algunos y más difícil para otros. Y siempre saber que todos tenemos la capacidad de ser esto y de percibir hasta percibir los árboles. Los árboles se comunican con nosotros, se comunican con palabras o hay una energía de la que eres consciente. Esa es como una clave para cómo comunicarte con las entidades. Menos mente, más energía, menos lógica, más posibilidades. Y luego viene el superpoder de recibir. Y yo hice, hablando con las entidades, muchos años. Y un día, accidentalmente, me crucé con la posibilidad de recibir de las entidades. Y me acuerdo una vez que estaba en esta clase y ya veía estos mega entidades y no se aclaraban y estaba resistiendo yo y eran grandísimas y eran persistentes y yo no sabía qué hacer con ellas. Entonces, hasta que me di cuenta que querían regalarme, querían contribuir a la expansión de la conciencia y les importaba. Y dije, wow, estas entidades estoy dispuesta a percibirlas y a recibir de ellas. Y realmente creo que ese es el secreto de las entidades y también porque hay tantas entidades que desean que hablando con las entidades se expanda, por eso tiene tanto éxito hablando con las entidades, más facilidad, más conciencia. Y el cuarto aspecto de entidades es cooperación, y esto es lo avanzado, y esto es cuando empiezas a trabajar con ellos de una manera para crear una nueva realidad. Y donde sea que estés, en tu viaje de la conciencia, conforme quieras hablar con las entidades o no, o si estás diciendo, wow, esto me está sacando de onda, para aquellos que están escuchando y están diciendo, wow, sí, bueno, sí, necesito estas herramientas, wow, sí, el aclarar las entidades ha cambiado tanto para mí. Imagina ahora que vamos a ver atrás en el tiempo, como en la época oscura, donde la gente no reconocía. ¿Qué tal? ¿Cómo sería un mundo consciente
¿Qué conciencia tendrías que incluir para ser más consciente? Y me encanta la definición que hace Gary. La conciencia incluye todo y no juzga nada. ¿Y cómo se vería el mundo donde incluyéramos todos los seres y juzgáramos a ninguno, incluyéndote a ti? ¿Qué tal si no tuvieras que juzgarte a ti ni siquiera? ¿Qué podría y sería posible ser? No, no estoy hablando de fantasías. ¿Qué contribución eres tú que nunca has reconocido? ¿Y qué contribución puede ser? Bueno, sí. Estoy en Inglaterra y tenemos y claro, ahora que estoy hablando de entidades, hay un sol increíble y me está brillando en la cara. ¿Quién y qué? ¿Qué regalos están siendo dados? ¿Quién o qué te quiere contribuir a todos nosotros y la expansión de la conciencia mundial? ¿Qué tal si eres consciente que escuchas voces? ¿Y qué tal si literalmente estás escuchando voces? Esas son entidades. El vocabulario de estoy escuchando voces, porque alguien dice que estoy escuchando voces, lo que quiere decir, estoy escuchando entidades. Y está genial. Y felicidades. Y eres tan consciente. ¿Qué herramientas puedes usar? ¿Qué pudieras crear a través de las herramientas de comunicar, recibir, cooperar y aclarar? Y este punto de vista para hacer tu vida mejor, más fácil y crecer la conciencia y seguir siendo el cambio que puede ser. Sí. Creo que voy a acabar ahí porque tenemos un poco. Vamos a acabar el segmento de Australia con esto. Y creo que Europa entra siguiente. Y creo que Simón quiere hacer algo con ustedes. Para empezar, sí, Simón quiere hacer algo antes con ustedes para entrar en el segmento de Europa. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.